Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les mostraré cómo sublimar en playeras o remeras blancas de algodón, pero usando un vinil nuevo que es para telas claras. Este vinil es transparente, su acabado es suave al tacto y no es tan grueso como suelen ser los vinilos sublimables. Su acabado es más parecido a las tintas Plastisol, esas que se ocupan en serigrafía. Y ahora sí, vamos con el video. Necesitaremos papel u hoja de sublimación que sean de secado rápido, ya que las hojas de secado lento tienden a dar problemas de camino de hormiga. Son esos puntos que dejan los rodillos en líneas rectas, y con estas hojas no tendremos ese problema. Usaremos este vinil textil sublimable transparente para telas claras, de la marca HTV Rond. Este vinil es algo nuevo en el mercado. Actualmente, cuando estoy subiendo este video, se puede encontrar en AliExpress y en Mercado Libre. Existen dos modelos de este mismo vinil, el acabado mate, que es este, y otro que es de acabado brilloso. En la descripción le dejaré el link de ambas páginas por si les interesa. También necesitaremos cinta térmica, la cual usaremos para fijar muy bien el vinil a la playera y también el diseño al vinil. Para este video voy a usar esta imagen, ya tengo ajustadas las medidas, lo siguiente será mandar a imprimir, y para ello apretamos las teclas Control más P. Al hacerlo nos aparecerá esta ventana, aquí deberemos configurarlo así tal cual lo tengo. Si desean saber más a detalle de las configuraciones, aquí arriba les estaré dejando el enlace hacia el video donde explico a detalle cómo configurar el programa y la impresora. Y si no les aparece en el enlace, en la descripción del video les dejaré el link. Continuando, ya configurada esta ventana, procederemos a darle clic al botón de ajuste de impresión. Al darle clic nos abrirá esta ventana. Deberán tener configurada la impresora así tal cual lo tengo. Pueden darle pausa al video para ver mejor las configuraciones. Si requieren una explicación más a detalle, anteriormente les recomendé un video. Ahí les muestro más a detalle todas estas configuraciones para que sus impresiones salgan excelentes. Ya teniendo configurada la impresora, procederemos a darle clic al botón de aceptar y le daremos clic en imprimir. Si les llega a salir esta ventana, eso se debe a que nos está advirtiendo de que nuestro diseño supera los bordes de la hoja y que nuestra imagen puede salir cortada. Así que deben verificar muy bien que sus diseños no sobresalgan del borde. Y esto lo verificamos del lado izquierdo antes de darle a imprimir. Así que yo le daré en aceptar, ya que mi diseño no toca el borde. En lo que nuestro diseño se termina de imprimir, les recomiendo dejar secar la hoja después de imprimir por unos 20 o 30 minutos, ya que la tinta de la impresión sigue algo húmeda y si la manipulamos podríamos manchar el diseño y al sublimar se notaría esas manchas. Así que debemos esperar un rato. Cortaremos el vinil a medida de nuestra imagen. Lo primero que haremos es verificar lo alto y ancho de nuestro diseño y procederemos a cortar nuestro vinil. Ya transcurrido el tiempo para dejar secar la hoja, lo siguiente será recortar nuestro diseño casi hasta el borde, dejando muy poco espacio. Y esto lo hacemos para que podamos centrar muy bien nuestro diseño al vinil. Con nuestro diseño ya cortado a medida, lo ajustaremos al vinil, de tal modo que la imagen quede lo más centrado posible. En mi caso, lo hago de esta manera para poder recortar el vinil lo más ajustado al diseño, para no dejar un cuadro al momento de estampar. Ya ajustada la imagen, procederemos a marcar el vinil con un lápiz. Ya marcado todo el contorno al vinil, procederemos a recortarlo. El hacerlo de esta manera nos llevará más tiempo, pero hacerlo de esta forma nos dará un mejor acabado en la playera y se verá excelente, a comparación que si lo dejamos con un cuadro que abarque todo el diseño. Ya cortado el vinil y el diseño a medida, procederemos a lo siguiente. Ahora procederemos a centrar y ajustar el vinil a la playera. Esto lo hago fuera de la plancha, ya que en mi caso uso una plancha que se abre hacia arriba, pero al estar abierta, la resistencia de mi plancha está muy cerca de la base.
y esto permanece caliente. Y si intento ajustar el vinil en la plancha, el calor activará el pegamento y podría dañar la prenda y el vinil. Por eso, ajusto el vinil fuera de la plancha y lo realizo colocando cinta térmica. Ya ajustado el vinil a la playera, ahora procederemos a pasar a la plancha. Con nuestra plancha ya preparada, procederemos a estampar el vinil a la playera. Y como todos los vinilos, plancharemos con 180 grados Celsius por 10 o 15 segundos a una presión media. Bajamos la plancha y esperamos el tiempo requerido. Procederemos a abrir la plancha y retiraremos la prenda. Lo siguiente será retirar el liner protector del vinil. Y es así como queda el vinil ya planchado a la prenda. El vinil es suave al tacto, no queda tan acartonado como el vinil textil sublimable, el que es de color plata en la parte del pegamento. Este vinil tiene flexibilidad y no se arruga tan fácil. Es muy suave al tacto y no se siente que vaya a dar tanto calor al usarlo. El tacto y textura es más parecido al transfer o las tintas plastisol de serigrafía. Lo siguiente será ajustar nuestro diseño al vinil ya planchado. Procuraremos que todo el diseño quede dentro del vinil para que al momento de sublimar la tinta no quede en la prenda, sino en el vinil. Ajustamos muy bien y aseguramos el diseño con cinta térmica para que no se nos mueva al momento de llevarlo a la plancha. Ya ajustada la hoja al vinil, procederemos a lo siguiente. Con la plancha ya preparada, procederemos a estampar nuestro diseño al vinil y en esta ocasión usaremos los siguientes parámetros. Plancharemos a 180 grados Celsius por 60 segundos con una presión media. Bajamos la plancha y esperamos el tiempo programado. Ya transcurrido el tiempo, abrimos la plancha y sacamos la playera. Lo siguiente es retirar la hoja quitando los pedacitos de cinta que colocamos. Y es así como queda nuestra playera ya estampada con vinil textil sublimable transparente para prendas claras de la marca HT Berron. El acabado es suave y un poco acartonado, muy parecido al transfer y a la tinta plastisol. Es flexible al momento de estirar o arrugar el estampado. Este material es una nueva alternativa si queremos estampar en playeras, remeras, prendas o poleras claras, pero con la ventaja de tener muy buena duración y calidad en nuestros estampados. Si llegaste al final de este video y te gustó, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Si tienes alguna duda, pregunta o comentario o sugerencia, déjamelo abajo en los comentarios y con gusto te estaré respondiendo y tomando en cuenta. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video.